Hola, bienvenidos. ¿Quieren saber lo que es el queratocono? ¿Ustedes tienen queratocono? ¿Tienen algún familiar con queratocono? ¿Quieren saber más sobre los tratamientos y el diagnóstico del queratocono? No se despeguen y vamos a revisarlo en este video programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el diván del optometrista. Bienvenidos colegas, bienvenidos todas aquellas personas en este mundo de la salud visual. En esta ocasión quise preparar un video, quise dar una pequeña explicación, en sí no es extremadamente científica, pero considero importante para la educación de nuestros pacientes. Veo que muchas personas se han intrigado, están buscando información, están viendo toda esta oportunidad que nos da la tecnología para buscar tratamientos, síntomas, investigaciones, procedimientos médicos para el tratamiento de su enfermedad. Y en este caso, la enfermedad pues es el queratocono. Vamos a hablar sobre el queratocono. ¿Qué es el queratocono? ¿Cómo se trata el queratocono? ¿Cómo se evalúa el queratocono? ¿Qué pueden hacer las personas con el queratocono si padecen ustedes o alguno de sus familiares un queratocono? Que bueno, sabemos que no es, es un proceso patológico, es una enfermedad. Ustedes tienen una enfermedad si tienen un queratocono. Sin embargo, desde los profesionales en toda esta área de la salud visual, pues existen varios tratamientos. Vamos a irlos revisando, vamos a poner algunas imágenes en las que ustedes se puedan ir identificando y sobre todo entendiendo estos procesos. Sin embargo, bueno, pues vamos para allá. Tenemos que empezar a hablar sobre qué es el queratocono. El queratocono, ¿qué carambas es? ¿Qué es eso? Pues el queratocono actualmente, desde el año 2015, ya se considera como un desorden ectásico. ¿Qué es esto? ¿Qué es un desorden ectásico? Una ectasia se considera o tiene significado o relevancia hacia un adelgazamiento o una distensión de algún tejido. ¿Ok? Entonces pierde fuerza, pierde tensión el tejido, en este caso es la córnea. Entonces por eso se considera un desorden ectásico. Tenemos que diferenciar que en el queratocono, el queratocono no es la única patología que se considera como desorden ectásico. En este caso podemos encontrar también como degeneración marginal pelúcida. La degeneración marginal pelúcida va en relación a que si el queratocono es central o paracentral en esa córnea, pues una degeneración marginal es eso, es una degeneración que está en la parte inferior de esa córnea, que está empezándose a deformar, a adelgazar, a irse hacia adelante, precisamente también por los efectos de la gravedad. Otra es el queratoglobo, es donde no solo la parte central de esa córnea es donde está adelgazado, sino toda la córnea prácticamente. Es una córnea que se adelgaza en su totalidad. Son casos más raros, pero también existen. Y otra ectasia, otro desorden ectásico que podemos encontrar, y desgraciadamente ya no es tan común como antes, pero aún hay. Pues es un queratocono que se activa, es una ectasia que empieza el problema a partir de que el paciente se somete a una cirugía ocular. Esta cirugía ocular pues va en relación a quitarse la necesidad de lentes. Una cirugía refractiva, es una ectasia secundaria a cirugía refractiva. Ustedes como pacientes quisieron ir a operarse para ya no usar lentes. Y pues quien lo operó no era muy fácil diagnosticar que ustedes iban a tener un queratocono o eran candidatos a padecer este problema. Y se operaron. Sin embargo, a las operaciones láser se disminuye el espesor corneal. Entonces, esa disminución de espesor hace que la enfermedad se active o se manifieste en este caso. Entonces empieza el queratocono y ustedes lo notan con que ya no ven bien. Al principio veían muy bien, una cirugía láser, una cirugía refractiva y veían muy bien. Y después empezaron a no ver bien. Entonces
se trató, se vio, se estuvieron investigándolo, qué pasó, y se encontró que desgraciadamente ya tenían un queratocono. Entonces, estas tres vertientes son las que podemos encontrar en el caso del queratocono, degeneración marginal pelúcida, queratoglobo o ya cuestión ectásica secundaria a una cirugía láser. ¿Ok? La diferencia entre estas clasificación dentro de los desórdenes ectásicos, pues sería casi en relación a su localización. En el mapa topográfico podemos encontrar localización central, paracentral o de plano inferior. ¿Ok? Entonces, y eso nosotros lo vemos como parte de nuestra experiencia clínica. Aunque hacemos estudios, podemos encontrar que nuestro paciente tiene este problema patológico. Se llegó a un consenso en 2015 en el cual hay importantes declaraciones. Tenemos que hacérselos explícito a nuestros pacientes. El queratocono unilateral no existe. ¿Ok? Si ustedes tienen un queratocono, les diagnosticaron queratocono en su ojo derecho, pues el ojo izquierdo también tiene queratocono. Es una enfermedad que es bilateral, en los dos ojos la padecen, pero es asimétrica, es decir, un ojo está más afectado que otro. ¿Ok? Eso siempre lo vamos a encontrar. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Si ustedes están afectados por queratocono y le están adaptando un lente de contacto en un ojo, es posible o conveniente que el otro ojo también se le adapte o se le trate en el caso de las cirugías. Hablando del diagnóstico, nosotros tenemos que saber reconocer, saber evaluar al paciente para poder llegar a un buen diagnóstico. Fíjense que es importante esto. ¿Por qué les digo que se fijen ustedes? El diagnóstico, el gold estándar del diagnóstico del queratocono actualmente, y gracias a la tecnología que se va innovando, han aparecido casos de queratocono, es el uso de la topografía corneal. Así como se hace una topografía de algún terreno para ver el relieve en alguna situación topográfica, también lo podemos usar esa topografía para ver la superficie corneal. Como si nuestra córnea fuera el terreno, podemos ver si está muy adelgazado, si está muy elevado o si está de plano con alguna deformidad. Esto es la prueba que nos detecta directamente si mi paciente tiene un queratocono, tiene un desorden ectásico o tiene un problema de adelgazamiento corneal o de alguna deformación secundaria a un traumatismo, secundaria a una lesión, etc. O una enfermedad, también puede ser infeccioso o desorden alérgico o desorden genético. Muy bien. Entonces, el queratocono se diagnostica con una topografía corneal. Con otras pruebas podemos hacer sospechas. En el caso de la optometría, en el caso de las ópticas, lo pueden encontrar en la cuestión de la queratometría. La queratometría es un aparato que nos mide la curvatura corneal. Sin embargo, es un aparato más antiguo que nada más nos mide el centro corneal. Entonces, si es una degeneración marginal que está abajo, no lo vamos a ver en un queratómetro. Sin embargo, por eso siempre considero ir en relación a la optometría profesional. Es decir, aquella en la que se hace una reflejo retinoscópico, una retinoscopia manual, no con una computadora, no con un aparatito en el que ustedes acomodan su barbilla y están viendo al fondo y la persona nada más aprieta un botón. Eso no es optometría. Entonces, en esos aparatos a veces no se detecta, no se ve. Cuando es muy evidente, el aparato no puede tomarla, ¿no? Entonces, y la optometría profesional lo ve con su reflejo retinoscópico. Así de sencillo. Podemos ver un reflejo específicamente en relación al queratocono. Si nosotros vemos eso, híjole, tenemos que empezar a sospechar que mi paciente puede llegar a tener un queratocono, o tal vez en ese caso se considere un queratocono subclínico. Antes de que aparezca, podemos encontrarlo, o un queratocono detenido, frustrado, en el caso de la edad de mi paciente. ¿Ok? Entonces,
Bien, eso fue en cuanto al diagnóstico. Ustedes tienen que ir con varios especialistas para encontrar un diagnóstico de queratocono. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar que tienen que ir con el oftalmólogo, por supuesto. Pero también deberían de ir con un licenciado en optometría que les pueda ayudar a encontrar alguna sospecha de un queratocono. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la actualidad existen varios manejos para esta enfermedad. Tenemos que el queratocono es como es un adelgazamiento de ese espesor corneal, que en realidad debería medir 600 micras, pues se va adelgazando en cierta zona, puede ser central, paracentral, periférica. Nosotros lo que tratamos de hacer es igualar ese adelgazamiento, esa deformidad, va a hacer que los rayos de luz que inciden del infinito no entren con el mismo poder. ¿Ok? Espero explicarme bien por esta parte. En una superficie recta, bien hechecita, en una superficie bonita, que sería por ejemplo aquí nuestra córnea, los rayos de luz que inciden van precisamente a enfocar todos en un mismo punto, que en este caso debería ser nuestra retina. Eso es lo ideal y es cuando el paciente ve bien. Tratarlos de hacer, si el paciente no ocupa lentes, pues hace directamente en su córnea. En el caso de que el paciente no ve bien, pues se le pone unos lentes encima, enfrente, para hacer que esos rayos de luz enfoquen en retina y el paciente pueda ver bien. En el caso del queratocono no es así, es una superficie que está deformada, es una córnea que no está perfectamente asférica, es decir, está chueca. Entonces los rayos de luz que llegan, cada uno incide por su lado, haciendo que el paciente vea borroso, ¿no? Y aún poniendo unos lentes de armazón aquí enfrente, pues el paciente va a seguir viendo borroso, porque el problema no es el lente, el problema es la córnea de mi paciente. ¿Ok? Entonces, ese es el problema del queratocono, sobre todo la mala visión. Después nos encontramos que hay más problemas porque esa visión no va a mejorar, sino va a empeorar. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que hablar de los tratamientos para el queratocono. Yo soy licenciado en optometría. Tal vez para este entonces, en la publicación de este video, ya existan nuevos tratamientos. Sin embargo, no soy especialista en el tratamiento de oftalmología. Pero en optometría sí les voy a decir lo que ahorita está en boga. El tratamiento oftalmológico, yo tengo contactos, tengo amigos, tengo colegas que tratamos el queratocono. Entonces ellos en su parte oftalmológica, yo en mi parte optométrica. De la parte oftalmológica podemos hablar de varios tratamientos. Existe algo que se llama crosslinking. El crosslinking corneal es un tratamiento que se basa en la aplicación de una sustancia y aplicación de luz ultravioleta. Esto va a hacer que las fibras de colágeno de la córnea, que están pues precisamente ectásicas, que están dilatadas, endurezcan. No se opacan, nada más se endurecen. Desgraciadamente el tratamiento con crosslinking pues no puede venir único, porque el paciente ya se dio cuenta que tiene queratocono, porque fue a una revisión porque no veía bien. Después de hacer estudios se encontró que tiene queratocono. Se le aplica crosslinking, pero la visión no mejora, nada más endurece, nada más frena la enfermedad o trata de alentar la enfermedad. Pero la mala visión persiste. Entonces, aparte del crosslinking hay que hacer otra cosa. ¿Ok? Pero no disminuye la graduación. El segundo tratamiento son unos anillos de Ferrara. Bueno, anillos del doctor Paulo Ferrara, que los inventó él en Brasil. Tenemos varias cosas que agradecerle a los brasileños. Una es los anillos y otra cosa no lo voy a decir, pero tiene que ver con la playita, tiene que ver con esta cuestión de los carnavales, que tenemos que agradecerle al pueblo de Brasil por su colaboración ante la humanidad. Que mis alumnos, sí lo cuento yo con mis alumnos. Bien, regresando al tópico de los anillos, son anillos intracorneales. En el espesor de la córnea se mete un segmento de anillo, ¿vale? Puede meterse de forma manual o ya hay incisiones con láser que abre ese túnel donde se va a meter el anillo. Ese anillo va a propiciar que el ápice corneal disminuya. Por lo tanto, sí disminuye graduación. Los anillos de Ferrara, se ha visto, disminuye la graduación, no perfecta, pero bueno, de tener 14 dioptrías de miopía con 7 de astigmatismo, pues se queda con 7 de miopía y 3 de astigmatismo, ya algo más decente.
Pero los anillos tratan de hacer eso, frenar el queratocono. ¿Ok? Es el segundo tratamiento. Muchas veces van en conjunto. El médico oftalmólogo lo hace en conjunto. Aplica crosslinking o aplica anillos de Ferrara y después crosslinking para tratar de frenar ese problema. El otro tratamiento que hace desde la parte oftalmológica, pues ya son los trasplantes corneales. Los trasplantes corneales puede ser un trasplante lamelar anterior o un trasplante lamelar posterior, dependiendo dónde esté el problema cásico. O de plano, si son las dos superficies de la córnea las que están afectadas, pues hay que hacer una queratoplastia penetrante, un trasplante total del botón corneal central, con una córnea donante y trasplantarla por por otra que no tiene queratocono. Desgraciadamente, un trasplante de córnea pues tiene mucho más riesgo. Es una cirugía muy especializada, muy delicada, se puede lastimar el ojo del paciente y el paciente empieza a ver muchos meses después de la cirugía. Entonces la idea del crosslinking, de los anillos de Ferrara, de implante de lente de cámara anterior para graduación nada más, no sirve para tener queratocono, funciona nada más en caso de que todo lo demás falle. ¿Por qué? Porque el trasplante de córnea siempre se tiene que tratar de evitar. ¿Ok? Ahora, esos son los tratamientos a nivel quirúrgico, a nivel oftalmológico. Vamos a hablar, ahora sí, de lo que a mí me compete, que son los tratamientos optométricos. Detalle. Los tratamientos oftalmológicos son a los que yo tengo hoy en día. Si hay colegas oftalmólogos que conozcan, hagan alguna otra cirugía, son libres de dejarlo en los comentarios y yo con todo gusto lo revisamos. Yo no estoy diciendo que soy el especialista en todo el mundo de la salud visual, no, al contrario. A mí me gusta aprender. Si puedo aprender con esto, qué mejor. Y me gusta enseñar, obviamente. ¿Ok? Tenemos que hablar del tratamiento optométrico. El tratamiento optométrico para el queratocono va a ir en relación a mejorar la visión de mi paciente. Es decir, a mejorar su calidad de vida, su calidad visual para mi paciente. El queratocono se divide en diferentes niveles, se puede clasificar como leve, moderado, severo, exageradamente malo, etc. Nosotros, de la parte de la optometría, podemos tratar un queratocono inicial, que muchas veces no sabemos que es un queratocono, simplemente nos encontramos con un astigmatismo, con una miopía, que la podemos corregir visualmente con lentes oftálmicas. Se adaptan lentes oftálmicas y mi paciente está contento porque está viendo. Listo. Desgraciadamente el queratocono va a ir aumentando, va a ir avanzando, va a ir progresando esa patología. ¿Ok? Entonces, primer tratamiento visual, lentes oftálmicos. Segundo tratamiento visual sería lentes de contacto. Lentes de contacto para el queratocono casi son como mujer a las piedras preciosas. No hay queratocono que no se trate con lente de contacto. No hay mujer que no le gustan las piedras preciosas, ¿no? En relación a esto, podemos encontrar el primer tratamiento para un queratocono. Podemos hablar en lente de contacto del tipo hidrofílico, el blando, el suavecito, el que se adapta como una pequeña membrana en el ojo de mi paciente. Sí, entonces, ese lente suave, pues prácticamente está en una superficie no normal, es una superficie que se empieza a deformar, que empieza a progresar la enfermedad. Al principio sí funciona. ¿Por qué? Porque es una córnea relativamente normal y el poder del lente hace que el paciente vea bien. Desgraciadamente, con el avance de la enfermedad, el lente de contacto blando ya no se adapta en una superficie cómoda. Es una superficie que me va a manejar o tiene mucho ápice corneal en el cual la orilla de mi lente se va a levantar o se va a mover, se va a desplazar, va a girar. En los lentes blandos, voy a dejar aquí el link del video de un tipo de lente de contacto que existen.
El lente blando se divide en lente esférico y en lente tórico, es decir, lente para miopía o hipermetropía o para miopía y hipermetropía, pero unida con el astigmatismo, que el problema del queratocono sobre todo es el astigmatismo. Ver borroso de lejos, ver borroso de cerca, ver borroso de día, ver borroso de noche, ver borroso todo el tiempo. Ese es el astigmatismo. Por lo tanto, a mí, en lo personal, obviamente hay colegas que difieran conmigo, el lente de contacto tórico yo no lo mando en el caso de un queratocono. Ni lo pruebo, no me gusta. Es una superficie deformada, es una superficie no normal. Por muy pequeña que sea la deformación, no es normal. Entonces, un lente de contacto, el cual está diseñado para estar en una córnea normal, va a tener un movimiento anormal. Se va a desplazar de una manera no pensada por mí. Entonces, por lo tanto, el paciente puede que vea bien, lo más común es que no vea bien. Entonces, por eso yo ni lo uso. Yo prácticamente, si mi paciente tiene un queratocono, yo me voy directamente a los lentes de contacto gas permeable. Es decir, los que son duritos, los que son rígidos, los que no pierden su forma. ¿Por qué? Porque hace que mi paciente vea bien. Aquí viene la gran potencia que tiene la optometría a nivel de patología ocular en cuanto a ectasias corneales. La adaptación de lentes de contacto rígidos. El lente de contacto rígido hace una magia, prácticamente hace una magia, porque es una lente en un queratocono, es decir, es una lente perfectamente redonda, perfectamente esférica, que va a ir enfrente de ese queratocono. Pero entre mi lente de contacto y mi queratocono, mi córnea, va a haber un espacio. Ese espacio va a estar llenado por lágrima. Por lo tanto, eso es a lo que se llama fluido, lente lagrimal o lente fluida. Por eso mi paciente va a ver bien. Es como si estuviera viendo a través de la lente de contacto perfectamente esférica. ¿Por qué? Porque lo que está acá atrás está deformado, pero todo el resto está lleno con lágrima. Entonces podemos eliminar el astigmatismo con un lente de contacto rígido. Así de simple, de bonito y de espectacular. ¿Ok? Entonces, el lente de contacto rígido es lo primero que se inventó y todavía no sale de moda, porque es lo que mejor hace ver a mi paciente. Es una maravilla los lentes rígidos, a mí me encantan los lentes rígidos. Pero el lente rígido normal hace eso, imagínense lo que va a hacer los de especialidad. Hablando de lentes rígidos, podemos hablar del rígido esférico. Si el rígido esférico, en un queratocono avanzado, el rígido ya no se comporta bien, así como el blando. Baja mucho, se levanta, se queda arriba, se queda muy abajo. El paciente no está viendo porque tendría que estar viendo así. Tendría que estar entrecerrando los ojos, tendría que usarlo un par de horas porque es todo lo que lo aguanta, después cae. Entonces, para eso se inventaron los lentes de contacto de diseño especial. De los que hablamos, tenemos los diseños multicurvo, con muchas curvas en la periferia para que se adapte mejor a ese queratocono. Asférico, porque un lente normal es el esférico, es decir, es un segmento de esfera. El asférico sería algo así, más parecido a la córnea, por lo tanto se adapta mejor. En el caso de que esos diseños no funcionen, pues tenemos a nuestros comodines, que no son los de primera elección, primero son los otros, ¿ok? Entonces ustedes no pueden llegar con su especialista en lentes de contacto y le van a decir, quiero un lente híbrido, quiero un lente escleral. No, primero tenemos que pasar por el rígido, a ver cómo se comporta. En caso de que no se pueda, ya pensamos en nosotros, ¿vale? Bueno, tenemos los casos de los híbridos, que son el centro rígido, la faldilla hidrofílica, para que se adapte hasta la orilla de la parte escleral de mi paciente. O de plano, el lente mini escleral, es uno más pequeño, unos 15 milímetros de diámetro, y el lente escleral, que llega a medir hasta 25 milímetros de diámetro, más grande y se adapta hasta la parte blanca del ojo, que se llama esclera. Entonces, tenemos muchas opciones en la optometría. Sin embargo, tenemos que destacar que ambas opciones, tanto oftalmológicas como optométricas, son buenas. Sin embargo, debo de decir que las cirugías oftalmológicas van dirigidas a detener esa progresión de la enfermedad. Es lo ideal, o sea, tenemos que tratar que mi paciente no empeore, no siga avanzando su problema.
Pero las opciones optométricas van dirigidas a mejorar la calidad de vida de ese paciente. El paciente se puede operar, pueden ponerle crosslinking, se puede poner anillos de Ferrara, pueden adaptarle el lente rígido y de ahí evolucionar hasta un lente escleral. Y mi paciente va a estar bien tratado por los dos especialistas y ninguno de los dos especialistas es mejor que el otro. Eso es lo ideal. Entonces, pero tenemos que decir que no hay estudios, yo no he encontrado estudios, sin embargo la experiencia nos ha dicho que el paciente, si se le adapta un lente rígido a temprana diagnóstico del queratocono, ese queratocono avanza de manera más lenta. Esto me lo pueden refutar. Van a decir, es que no hay estudios. Pues claro que no hay estudios. Yo no voy a agarrar a 800 pacientes con queratocono y agarro a 400, que es mi grupo control, y no les hago nada. Dejo que sigan empeorando. Pero a mis otros 400 les adapto mi lente de contacto rígido. Y los evalúo en un estudio longitudinal a través del tiempo y me va a decir si en verdad después de esos 10 años mi grupo control aumentó 10 dioptrías, tanto de miopía con astigmatismo sumadas, llegaron a requerir trasplante de córnea, empeoraron su visión, y los otros 400 pacientes a las que sí se le adaptó el lente rígido, pues nunca llegaron a ese problema, avanzaron 2-3 dioptrías en esos mismos 10 años. Con ese estudio, claro que quedaría demostrado que los lentes rígidos frenarían el progreso del queratocono. Sin embargo, no podemos hacer eso. Yo no voy a usar 400 pacientes para que en esos 10 años esperar que empeoren, con tal de demostrar que mis lentes rígidos sí retrasan el proceso de la enfermedad. Eso no se va a poder. Entonces, donde uno lo quiera proponer, el comité de bioética te lo va a votar. No puedes hacer eso, simplemente es algo tonto. Pero se ha visto en la experiencia. Tengo pacientes de 70 años que han usado sus lentes rígidos desde los 40, 30 años. Y su graduación sigue elevada, pero su córnea está transparente. El problema del queratocono es que cuando el queratocono avanza mucho la enfermedad, la córnea se opaca. Es cuando entra agua a ese espesor corneal que ya está muy delgadito. Cuando entra agua y hay opacidad corneal que se llaman eye drops, que ya entró agua, el paciente ya no le ponen ni crosslinking, ya no le ponen ni anillos, ya espera un trasplante de córnea. Pero nosotros mientras le ponemos su lente rígido tratando de que vea, aunque sea con posición compensadora de cabeza. Entonces, esos son los tratamientos queratocono al día de hoy, en este año 2016, primer semestre de 2016. En mi experiencia clínica, en los estudios que hemos estado revisando, eso es lo que hay para el queratocono. Y viene muy en relación con mi video anterior que hablaba de la optometría y la oftalmología, si en realidad están unidas. Entonces, por eso es muy importante tratarnos de unir en estas cuestiones en común para el bien de mi paciente. Mi paciente necesita un tratamiento para la patología y un tratamiento para su calidad visual. Entonces, nosotros no podemos estar en diferentes puntos. Si su oftalmólogo lo opera, perfecto. Pero tiene que adaptarle un lente de contacto, eso es lógico. Si no, no va a poder estar viendo bien, a menos que usted no quiera un lente de contacto y diga, es que, pues la verdad, para mi estilo de vida, con lo que veo estoy bien. Entonces, esa es su autonomía. La bioética dice que ustedes son como pacientes los que van a decidir qué tratamiento se les hace y qué no. Listo. En dado caso, se recomendaría que el oftalmólogo que se dedica a córnea, a cirugías corneales, tenga su contactólogo de confianza casi en la cirugía, para que esté viendo cómo va a quedar, y sobre todo en las revisiones subsecuentes para hacer la adaptación. No podemos hacer una adaptación de lente de contacto saliendo de la cirugía. Toda cirugía oftalmológica son 3 meses después para ver el resultado final. A partir de ahí ya empezamos a pensar en los lentes de contacto. Y ya, no tenemos por qué estar peleándonos ni estar discutiendo de ninguna otra forma. Lo que importa es aquí ayudar al paciente. Y ustedes como pacientes son los que deben decidir y ver quién los puede tratar en su patología y quién los puede tratar en su salud visual. Entonces, pues eso era lo que yo quería decirles. Técnicamente era rápida el videoprograma, pero fíjense, mira, ya se alargó casi media hora y sin embargo
era algo importante. Traté de no parafrasear mucho, traté de que estos videos sean lo más de mayor calidad. Y espero que les haya gustado. Contacten a su optometrista de confianza y a su optometrista de confianza. Y bueno, pues sin más, desde el diván del optometrista, muchísimas gracias por vernos. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y cualquier pregunta, cualquier cuestión, voy a dejar mi correo electrónico igual que la vez pasada. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y hasta luego. Bye bye.